El Ministerio de Trabajo presentó una demanda de disolución contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, argumentando que la medida obedece a múltiples denuncias de que esta organización sindical habría incurrido en actos de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder e uso indebido de los recursos. ¿Cómo impactará esta medida a la libertad y el derecho sindical en el país? El tema lo vamos a abordar de la mano de la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz. Pero también en la última semana, protestas en Tocumen en demanda del servicio de agua potable encendió el debate de la necesidad de revisar los planes para garantizar este servicio. Hay una deuda de muchos años con distintas regiones del país donde miles de personas viven sin agua o sin una distribución regular. Según el último censo, el 30% de la población no tiene acceso al agua potable y el reclamo es cada vez más constante y se levanta en decenas de comunidades que buscan protestas en las calles para obtener una respuesta. Lo vamos a analizar con distintos actores que ven con preocupación la falta de respuestas para enfrentar el principal reclamo de los panameños. Pero también la ciudad de Colón enfrenta una ola de violencia que se ve reflejado en el aumento de los homicidios que suman más de 60 en lo que va de este año. Un fenómeno que es el resultado de un viejo problema que tiene que ser atendido desde distintos frentes. Estos temas son los que abordamos hoy en nuestro radar. Reiteramos los buenos días y bienvenidos a Radar de este domingo 20 de julio. Hoy con nosotros Jacqueline Muñoz, ministra de Trabajo, para abordar este tema obligado luego de que el Ministerio de Trabajo presentara esta semana una demanda de disolución contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, argumentando que la medida obedece a múltiples denuncias de esta organización sindical en que habría ocurrido en actos de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de los recursos. ¿Cómo impacta esta medida la libertad y el derecho sindical en el país? Es el tema que abordamos con usted, ministra. Bienvenida a nuestro programa y quiero empezar con esto, con el argumento que usted presentaba en esa conferencia de prensa y por qué al final tuvieron que tomar una decisión como esta que estamos analizando. Gracias, Castalia. Feliz domingo a todos los panameños. La verdad es que una decisión para un Ministerio de Trabajo que promueve la creación de sindicatos, de organizaciones sociales responsables, que se haga esta contraparte y este equilibrio en la relación laboral, no fue una decisión tomada a la ligera. ¿Por qué se crea un sindicato o por qué? Porque nosotros como ministerio mediamos entre las partes y demás. Sin embargo, este es un sindicato que no lo dice la ministra de Trabajo, lo dice el pueblo panameño constantemente y se ve, y en las pruebas presentadas en esta demanda no son pruebas presentadas por un recabo de la ministra. Es una prueba presentada de los medios de comunicación, en efecto, que han evidenciado año tras año cómo este sindicato se ha apartado constantemente de los fines por los que fue creado, por los que fue otorgada su personería jurídica. Han sido utilizados como medio de extorsión. Yo he tenido y he recibido secretarios generales de otros sindicatos de la construcción, empezando, no hay nada más antisindical que decir Sindicato Único de la Construcción. Hay otros sindicatos de la construcción. No hay nada más antisindical que un grupo de sindicalistas excluya a centrales y federaciones y confederaciones de un movimiento social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando no estoy de acuerdo, no tienes la capacidad democrática de entender cuándo es viable disentir o no. Entonces, ¿qué pasa cuando los señalamientos, y usted me aclara, han ido en dirección a líderes sindicales? Así es. Muchos de los cuales hoy día son objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Hay quienes interpretan esto como un ataque al sindicalismo y a la libertad de asociación en el país, tomando en cuenta la secuela de hechos en los últimos meses que ha sido la apertura de investigación, cierre de cuentas, la detención de algunos líderes sindicales y ahora esta disolución que ustedes están pidiendo. Preciso punto, Castalia. Mira, esta ministra, desde el momento en que fue designada, no como titular, designada, visité el sindicato y escuché el tema precisamente de las cuentas.
Fui y el señor presidente abrió las puertas de la presidencia y recibió a la dirigencia de Suntrack y ordenó la apertura de las cuentas. Sin embargo, Castalia, nosotros tenemos que ser responsables y eso no es algo que atañe al Ministerio de Trabajo, sino a la sociedad bancaria, al tema bancario del país. Cuando existe blanqueo de capitales y ha sido evidente, acabamos de salir una lista. Y acabamos de salir de una lista precisamente por acciones que la superintendencia ha tomado bien en este país. ¿Cómo es posible que una organización como esta compre carros, por ejemplo, de 7 años de uso a un precio de 0 kilómetros y después haga un préstamo y utilice una cooperativa? O sea, es una telaraña de situaciones que llevan a tomar esta decisión, pero son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la investigación penal, la investigación bancaria, los delitos comunes por los cuales la dirigencia del sindicato está siendo procesada e investigada, y otra cosa es la decisión administrativa del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué la decisión administrativa? Porque es una organización que evidentemente se ha apartado constantemente, no ahora, no en este periodo, de hace muchos años, de los fines por los cuales fue creado. Fines los dirigentes o el sindicato? Yo pregunto, ¿no se podía agotar otras instancias, otros mecanismos? Incluso hay un proceso de renovación de esa junta directiva. Mira, Castalia, la vía y agotar la vía del diálogo ha sido lo que han hecho gobiernos anteriores constantemente, y nosotros también, al abrir la puerta, al tener conversaciones, al conversar. Esa vía fue agotada, el diálogo fue agotado, pero al final, ¿qué recibíamos? No, ministra, a mí, y lo puedo hablar con mucha propiedad. Primero como ministra, segundo porque lo viví. Ministra, es que usted no sabe, nosotros hemos ganado la lucha de esta manera o esta. No, permíteme, vamos a conversar, mira, hacemos una... No, esta es la manera. Entonces, entrar hay una huelga, no vamos a permitir que los trabajadores, porque lo van a vivir. O sea, no son palabras mías, son palabras públicas que han estado en las redes sociales de este sindicato. Dice, Mulino la va a vivir. O sea, tú no estás hablando de que quieres dialogar, tú no estás hablando de que quieres buscar el beneficio de los trabajadores. En efecto, empezando, ¿cómo me dices que tú defiendes el derecho de los trabajadores cuando tienes 412 trabajadores estafados por ti? Por esa organización que supuestamente defiende. Entonces, Vamos ahora más adelante a revisar qué establece la norma de los fines y objetivos específicos de un sindicato, donde consideran usted hubo la distorsión o las fallas que los lleva a ustedes a tomar esta decisión administrativa. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, en conferencia de prensa, se pronunció este viernes. Vamos a compartirle, ministra, un extracto de lo que ellos han manifestado luego de este anuncio. Organización que hemos negociado 12 convenciones colectivas con CAPAC. Tenemos más de 50 años de estar negociando convención colectiva en beneficios de los intereses de los obreros de la construcción y su familia. Queremos llamar a los obreros a la unidad, a la firmeza y a la disciplina para hacerle frente a este problema. Y queremos mandar un mensaje a los empresarios. No se puede pretender que por lo planteado ayer por la ministra de Trabajo, nuestra convención colectiva va a ser irrespetada. La convención tiene plena vigencia y seguirá vigente, y nos preparamos para negociar otra convención colectiva con la Cámara Panameña de la Construcción. Igual, el Ministerio tiene que respetar otro proceso que estamos llevando adelante, que es la elección de la nueva Junta Directiva de Suntrack. Bien, parte de lo que dijeron ayer, 3 argumentos. Uno, sí han representado a los obreros y eso se ve reflejado en más de 50 convenciones colectivas. Se está pidiendo que se respete la última convención que se había dado y que se continúe con lo que estaba en proceso y que se respete el derecho a escoger una nueva junta directiva. ¿Cómo quedan las bases de ese sindicato luego de la solicitud de este proceso? Vamos a empezar punto por punto. La convención colectiva del Ministerio de Trabajo ratifica los artículos del código que respaldan el vencimiento o la vigencia de una convención colectiva, y nosotros emitimos una resolución ministerial el día de ayer haciendo un llamado a las empresas a cumplir los
los beneficios que tenga o no la convención colectiva. Y allí podemos ver en esto que acabamos de mostrar cómo el dedo o la dictadura que realmente es, dice, vamos a negociar una convención colectiva. Perdóname, así no funciona. La convención colectiva es voluntariedad de las partes. No sé si la Cámara Panameña de la Construcción ha manifestado su voluntad de sentarse a negociar una convención colectiva. Entonces, estas son precisamente las acciones o la forma de dirigirse a la membresía. Vamos a. Entonces, no creo que esta sea la manera correcta. Y ver la persona, pues el dirigente que estaba conversando, lo vimos cuando fue la negociación de la línea 3 de metro y nos decía, ministra, nosotros hemos rajado por menos de esto. Entonces, perdóname, no se trata de ese dedo, de la imposición que ha utilizado el Sindicato Único de Trabajadores toda la vida y la forma de agresión que han hecho no solamente contra las empresas, contra los panameños que tienen libertad de tránsito. En cuanto a la nueva dirigencia, pues esto tiene que ser solicitado por el secretario general, como lo dice su propio estatuto. Pero en medio de este proceso, porque esto hay que aclarar un punto, ustedes apenas han presentado una demanda, no es que ya automáticamente se proceda a disolver. Es un juzgado el que tiene que... Es un seccional de trabajo el que tiene que tomar la decisión. Nosotros somos la parte demandante y ellos son la parte demandada y es un proceso legal regular. ¿Qué pasa con los activos de ese sindicato? ¿Qué pasa con sus más de 80.000 agremiados? La realidad no es esa. La realidad es que ellos tampoco cumplen con el Código de Trabajo cuando año tras año deben presentar sus afiliaciones y sus renovaciones dentro de las afiliaciones del Código de Trabajo. Ellos hablan de que tienen 86.000 y lo puedo certificar, pero esa no es la realidad, porque es que tampoco cumplen con lo establecido y van año tras año a presentar las renovaciones de sus membresías. Entonces, ¿qué pasa con esto, con los trabajadores? Este ministerio va a preservar sus plazas de empleo, este ministerio va a velar porque se respete el derecho del trabajador y no quiero, y es un mensaje claro a todos los trabajadores de la construcción, de la misma manera como fueron protegidos cuando querían regresar a sus puestos de trabajo y la dirigencia iba a las construcciones y no les quería permitir que entraran a trabajar. Este ministerio está para apoyar al trabajador y defender al trabajador. Este es un gobierno antisindicato y quiero conocer su respuesta a esta pregunta porque hay temor de que esto siente un precedente. Porque todo lo contrario. Porque si bien usted argumenta, y ahora me lo va a explicar con más detalles, que en el análisis administrativo que se ha hecho, ustedes han detectado que se ha apartado el SUNTRAC de sus objetivos y principios, que es velar por las garantías y derechos de sus trabajadores. Mira, pero se puede dar una lectura de que ha sido el sindicato más crítico del gobierno del presidente Mulino. Es el inicio de un mal precedente donde se va a pasar factura a otros sindicatos que en algún momento tengan una posición política en contra del gobierno que sea el Mulino o sea el que venga con este precedente. Todo lo contrario, Castalia. En este país existen 544 sindicatos. 544 sindicatos que este tipo de dirigencia no le ha permitido acceder a los fondos de educación sindical, por ejemplo, con 56 federaciones que existen, solo una parte mínima recibe los fondos y capacitación. Es todo lo contrario, es sacar ese antisindicalismo que ha sido permeado en el tiempo y abrirle la oportunidad a organizaciones sociales que no nos adversen, porque es un legítimo derecho. Yo creo en el Estado democrático, de la libertad sindical, por supuesto, y vamos a proporcionar fomentos de sindicatos nuevos, aparte de los 544 que ya existen registrados en el Ministerio de Trabajo, pero que no han tenido la oportunidad de acceder a capacitaciones, que no han tenido la oportunidad de acceder a fondos públicos, que no han tenido la oportunidad de acceder porque agarramos e hicimos un monopolio y nosotros somos los únicos que recibimos. Y esto lo he denunciado en varias ocasiones.
A mí me llamó el secretario general de un sindicato y me decía, ministra, lo que usted está diciendo ahora, yo pagué cárcel. En su momento yo pagué cárcel y la respeto. Y gracias por abrirnos la puerta. En efecto, y puedo hablar de un sindicato de puertos que nos decía, ministra, nosotros nunca hemos accedido a la capacitación porque en este ministerio no nos abrían las puertas porque nosotros no somos confederados. Entonces, dime algo. ¿Es antisindical lo que hace el ministerio abriéndole el fondo sindical que pagan los panameños para la capacitación de los trabajadores? ¿Por qué No. se ha dado esta distorsión? Si las normas son claras también. O después de esta situación, ¿usted considera como ministra que hay que revisar Por las supuesto normas? que sí. Por supuesto que sí, hay que revisar los decretos, hay que revisar la distribución, hay que blindar a las organizaciones sociales de que no puedan venir este tipo de grupos que buscan intereses, estas dirigencias que buscan intereses personales y particulares y no el bien común de los trabajadores. Por supuesto que sí. Y lo vamos a revisar con todas las organizaciones sociales. El ministerio ha recibido un sinfín de sindicatos, un sinfín de dirigencias. He visitado un sinfín de dirigencias sindicales y la apertura está y el sentir común es, no, ministra, lo que pasa es que nosotros, como nosotros no podemos acceder a esto, nosotros no tenemos la oportunidad de esto o de lo otro, es la primera vez que a nosotros nos vamos, es que no podemos seguir teniendo el monopolio. Hace unas semanas atrás veía una noticia que a 2 dirigentes sindicales históricos lo sacaban del Consejo Nacional de Trabajadores, de CONATO, porque simplemente no hacían lo que ellos querían. Perdóname, pero es que no existe una acción más antisindical que esta. Por eso digo, ¿qué cambios, por ejemplo? Yo creo que aquí es un secreto a voces y yo planteaba un ejemplo. Yo tengo 33 años en el ejercicio del periodismo y en esos 33 años yo he compartido y entrevistado a la misma dirigencia sindical, refiriéndome exclusivamente al Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Ese cambio de junta directiva, ¿no le establece una norma? O sea, ¿cuándo una dirigencia sindical se convierte o se enquista en un sindicato para lucrar? O sea, ¿cómo evitamos eso? ¿Recuerda? ¿Qué es lo que, en resumen, ustedes han venido denunciando? Mira, para la dirigencia o para las reglas claras que tenga una organización, se presenta en su reglamento o estatuto y eso lo aprueba el Ministerio de Trabajo. Que cumplan con los requisitos, pero la renovación la establece la propia organización en su estatuto. ¿Cuánto es la vigencia de la dirigencia? ¿Cuántos son los periodos en los que puede acceder? Por ejemplo, puedo hablar por el sindicato Citraibana. Citraibana sí manifiesta cuántos periodos una dirigencia se puede reelegir o no. Pero no todos están obligados. Todos están obligados porque eso depende del fundamento jurídico por lo cual se crea, o sea, el estatuto por el cual se crea el sindicato. Ahora bien, usted dice, usted es partidaria y respetuosa del derecho sindical. Ellos están, el SUNTRAC, en medio de un proceso de escoger una nueva junta directiva. ¿Eso puede continuar Por supuesto. Por supuesto. Nosotros somos creyentes de la ley. Esa es mi profesión. Y la ley indica que se disolverá cuando quedará disuelto cuando la sentencia esté ejecutoriada. Mientras tanto, es un sindicato que existe y coexiste y que llamo y que es un mensaje claro, repito, a los trabajadores y trabajadoras honestos de este país. Soy una ministra que está para defender sus derechos, no como lo que le pasó a estos 412 trabajadores que han pasado 13 años sin una justicia social real. Ese caso específico, que también está en manos de la justicia, ¿sí forma parte de los informes que ustedes tienen que los llevó a tomar esa decisión? No, nosotros estamos presentando las pruebas administrativas que el código requiere, en donde probamos cómo una dirigencia se aparta de sus fines. Y quiero hacer énfasis en esto. Si yo tengo una dirigencia o unos dirigentes sindicales que deben defender mi derecho tras una demanda, el solo hecho de que hayas utilizado lo que a mí me correspondía en tu beneficio, estás vulnerando mi derecho. Entonces, entiendo que esto también ha sido parte del recabo de pruebas que ha presentado la demanda. ¿Cómo va a ser su relación con la nueva junta directiva del SUNTRAC que está por ser escogida? Quiero que sepas que es que mi relación con la antigua junta directiva también fue buena. Nosotros abrimos la puerta
de los dirigentes sindicales. Y ya te digo, nosotros visitamos el sindicato en San Miguelito y le dijimos, ven acá, vamos, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a revisar. Aquí tienen una ministra que los representa. Lamentablemente, yo no puedo compartir el hecho de que personas buscadas por delitos comunes, que al final, a confesión de parte, relevo de prueba, se terminaron saltando la cerca. Si de verdad tú eras a diferencia de Genaro, la verdad lo tengo que reconocer, te terminaste saltando la cerca, pero al final tenías una relación. Yo como ministra lo llegué a llamar a toda la dirigencia, oye, mira, ¿en qué podemos mejorar el tema de las inspecciones? ¿Qué podemos ver? La presentación de pliego. Y la relación fue abierta, pero no es una decisión, ya te digo, por un tema particular y político, es porque la organización per se no ha permitido que otros sindicatos de la construcción tengan acceso o tengan... Cada vez que un sindicato viene la dirigencia y con violencia intimida ya en a los demás. Los sindicatos no pueden participar en luchas sociales, claro que o sí, demandando. O sea, ¿cómo diferenciamos una cosa de la otra? Mira, o sea, ¿en qué punto, en medio de esta distorsión de los objetivos de los sindicatos, en qué punto no violamos el derecho a pronunciarse o estar en contra de una medida que aplica un gobierno? Tu derecho termina donde empieza el mío. Y si tú me violas mi derecho de libertad de tránsito, estás vulnerando mi derecho. Entonces, vivir en una sociedad se trata de esto. Respetemos el derecho de los demás. Respeto tu derecho de disentir, respeta mi derecho de transitar e ir a trabajar. Entonces, en el mismo momento en donde como país creamos en los derechos de los demás y respetemos los límites, creo que estamos construyendo un Panamá mejor. Ahora bien, ¿cuál debe ser a partir de este momento el enfoque de los sindicatos, tomando en cuenta que, por supuesto, esto pone en alerta al resto de los sindicatos? Mira, yo he recibido muchas llamadas de dirigentes sindicales agradeciéndonos la acción, sinceramente. Y en su momento, ¿por qué? Porque también han sido vulnerados, porque también su derecho ha sido vulnerado, porque también le han monopolizado la participación. Y no nos vamos a ir muy lejos, estoy segura que nos vamos a ir a los ataques personales porque no vamos a tener un argumento legítimo, estoy segura de eso. Pero realmente... Y el ministerio, vamos a revisar el decreto de la capacitación sindical, vamos a aperturar ese fondo que le pertenece a las organizaciones sociales. Panamá necesita sindicatos responsables, libres, combativos, competitivos, que crean un Estado de derecho, no sindicatos que violen la ley. Bien, ¿a partir de cuándo se podrían estar impulsando las reformas que ustedes consideran y de seguro eso lo van a tener que analizar también con las organizaciones obreras? Por supuesto, con todas las organizaciones sindicales que tengan a bien y que se sientan vulneradas y que quieran participar del derecho legítimo de tener acceso a los fondos públicos, que dicho sea de paso, en este programa estuve una vez diciendo que el alcance iba por 5 millones de lo que había en el uso de fondos sindicales. Entonces, por supuesto que con todos. ¿Y desde cuándo ya está? Ya hay organizaciones sociales que se han acercado a nosotros a decirnos, ministra, nosotros queremos acceder a este fondo, ya pasó la fecha en donde se debe presentar el presupuesto y estamos haciendo los análisis necesarios para que cada organización social pueda acceder a los fondos que son públicos. Si llega a aprobarse esta solicitud que ustedes han presentado de disolución contra el Suntrack, ¿qué pasa con esa organización? ¿Ellos tienen derecho a crear otro sindicato? Todo panameño tiene derecho a organizarse libremente. De hecho, hay personas que pueden en este momento estar se presentan solicitud de creación de sindicatos todo el tiempo en organizaciones sociales en el Ministerio de Trabajo. Por supuesto que sí. Mensaje al país, ministra, ya para finalizar. La verdad es que es un mensaje a los trabajadores y trabajadoras honradas de este país. Este es un ministerio que defiende sus derechos y no los derechos particulares de una dirigencia.
se le va a hacer justicia que por 13 años no se le ha dado a estos 412 trabajadores que con una lucha legítima laboral conformada y comprobada por los órganos judiciales no se les respetó. Aquí hay un ministerio dispuesto y hacia la entera disposición de abrirle la puerta a las organizaciones sociales que históricamente no han tenido la oportunidad de participar en la vida activa sindical del país, porque creo fielmente que las organizaciones sociales son necesarias en este país. Le agradezco, ministra Jacqueline Muñoz, ministra de Trabajo, esta mañana con nosotros, analizando esta solicitud formal que han hecho esta semana cuando se presenta una demanda para disolver el sindicato cuyos dirigentes habrían desviado sus fines y las medidas que a partir de este momento se analizan junto a organizaciones de trabajadores. Gracias, ministra, por acompañarnos. Vamos a hacer nuestra primera pausa. En los próximos bloques vamos a hablar del derecho al agua. Va a estar bien interesante este bloque y también vamos a hablar de los cambios que requiere la gente allá en la provincia de Colón. Sigan con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso en Radar, gracias por seguir con nosotros y en este bloque, bueno, vamos a hablar del derecho al agua y sus desafíos. Y debo partir por el último acontecimiento de esta semana, esta protesta escenificada en el área de Tocumen, de personas que demandaban mejor servicio de agua y que terminó con la aprehensión y este conflicto entre la representante de corregimiento y el director de la policía. Pero al final hay una deuda pendiente en varios sectores y vamos a analizar o a tratar de analizar este problema desde su raíz. El ingeniero Rutilio Villarreal ha comunicado esta semana los trabajos que se van a empezar a realizar para mejorar el sistema de distribución de agua en el sector este. Pero de la mano de nuestros invitados, que paso a invitar a conocerlos inmediatamente, lo vamos a hacer. Lenín Ularte, diputado del 13-1, proponente de un proyecto de ley muy interesante que vamos a ampliar en breves minutos. Carlos Domínguez, representante de Las Mañanitas y es miembro de la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal. Y también hoy nos acompaña José Isturain, arquitecto urbanista, para tener esa visión desde acá del lado de los especialistas. Y quiero empezar con usted, arquitecto. ¿Cuál es su análisis general de lo que ha estado pasando y lo que quedó reflejado, por ejemplo, en estas protestas de esta semana allá en el área de Tocumen? Bueno, buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que esa situación que se dio es el resultado de un descontento que viene ya de manera generacional. O sea, esto es algo recurrente. Y responde un poco a la forma de planificación que le hemos dado a nuestra ciudad. O sea, nuestra ciudad lamentablemente se ha ido expandiendo sin ningún tipo de control y eso nos ha llevado a que, bueno, la infraestructura cuando se emiten permisos o barriadas en las afueras, la infraestructura la tienes que llevar afuera. Eso genera un costo adicional y genera una serie de situaciones que tienes que resolver que no la tendrías que resolver si enfocáramos esa inversión en el centro de la ciudad, que es donde todavía hay espacio, claro. Todavía estamos mejor conectados, la gente estaría más cerca, o sea, hay más infraestructura para el agua. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso, con el tema de cómo hemos planificado y cómo hemos ido creciendo. Ahora bien, yo le pregunto a usted, representante Carlos Domínguez, ¿cuántas protestas en demanda de agua se atienden o se reportan allá en su circuito? Bueno, para eso, Castalia, debemos saber que el circuito 810 tiene 470.000 habitantes aproximadamente. Tenemos 7 corregimientos. El corregimiento de San Martín, que es el menor de 6.000 habitantes. Sigue el corregimiento de Pedregal y Las Garzas con entre 57.000 y 60.000 habitantes. Nosotros, Mañanita, tenemos 70.000. 80.000 ya está llegando Pacora. Sigue la 24 con 100.000 y el más poblado es el corregimiento de Tocumen. ¿Dónde se dan esas mayorías de protestas? En las barriadas de los corregimientos de Tocumen y la 24, Pacora y Las Garzas, porque han hecho muchas barriadas que no les llega el suministro del agua, u otros que no tienen cómo que les llega a través de carros cisterna, porque siempre hay contrataciones que han venido de viejas datas y no les llega. O sea, ¿usted tiene que atender todos los días una protesta? No.
Todos los días Acuérdese, protesta. lo que le mencioné, somos un circuito. Pero todos los días hay protestas. No, todos los días. Hay 1, 2 y 3 en estos corregimientos. Nosotros tenemos a menor escala porque tenemos barriadas que el flujo, el suministro de agua se les da porque al repartirla en otras y a seguir creando otras barriadas, disminuye y merma acá en las barriadas que tienen más de 20 años. Mis barriadas tienen son 9 barriadas que tienen entre 30 y 25 años. Recientemente cerraron al frente del hospital, para que tú veas un ejemplo, cerraron al frente del hospital Irma Sanetato, la barriada Villa Daniela, y resulta que hace 25 años el promotor dejó la conexión provisional de 2 pulgadas para toda la barriada. La mitad de la barriada le llegaba el agua entre las 11 de la mañana a 1 de la mañana. Nosotros invertimos en la Junta Comunal $3.000 en válvulas para que el IDAN las instalara. Hoy les llega, pero no con una presión. 2 pulgadas, imagínense, que era con lo que trataba. Bueno, era lo provisional. El ingeniero hacia 4. Rutilio Villarreal ha dicho esta semana que se inició un proceso de licitación para poder adecuar el sistema, que hoy día es de 10 pulgadas, tomando en cuenta que este sector que usted representa es el más alejado de la potabilizadora de Chilibre y el más alto, lo que dificulta el bombeo adecuado del agua potable. ¿Es similar o es peor la situación en Panamá Oeste, diputado? Así es, Castalia. Bueno, ante todo, muy buenos días al país que nos escucha, los panelistas. Definitivamente el problema del agua, tal como lo han planteado, responde a un descontento, responde también a un crecimiento descontrolado que se ha dado en los últimos años y el distrito de Arraiján no es ajeno a esta realidad, ¿no? Nosotros hemos considerado y desde el día 1 que iniciamos nuestra gestión estamos conscientes de que el problema del agua debe ser un símbolo de unidad nacional, que se debe despolitizar el tema del agua de una vez por todas, que tiene que ser un problema de Estado y que sobre todo tiene que haber esa voluntad política real para poder llevar soluciones. En esa línea, desde la Asamblea se han levantado muchas voces que de alguna manera han tratado de regular en materia de agua. Hay colegas que han presentado interesantes iniciativas y propuestas de ley relacionadas con el mapeo de agua subterránea, con el aprovechamiento del agua lluvia. Y este diputado, en su momento al inicio de gestión, presentó una iniciativa de ley que busca garantizar ese derecho al acceso al agua potable. Pero más allá de garantizar ese acceso al agua potable, estamos enfocados también en conservar nuestras fuentes de agua viva, nuestros recursos hídricos, porque se habla mucho de potabilizar el agua. Sí. Sin embargo, al final, si no cuidamos nuestras fuentes de agua viva, entonces, ¿qué vamos a tener que potabilizar más adelante? No vamos a tener nada. Y ahí vimos parte de lo que pasó en la provincia de Azuero, con el problema del río La Villa. Este proyecto de ley que nosotros presentamos contemplaba sanciones para esas empresas que de alguna manera contaminaran nuestras fuentes de agua viva. Sin embargo, el proyecto salió adelante, fue aprobado en tercer debate, pero cuando llega al Ejecutivo el presidente lo veta, con las observaciones de que ya en nuestro país existen diversas leyes en materia de agua. Pero no se ejecutan. Es lo que digo, si hay tantas leyes, porque hoy por hoy todavía tenemos a Panamá Este, tenemos a Panamá Oeste y otras áreas del país protestando en las calles. Miren, por este problema. ¿Qué se ha anunciado, por ejemplo, para la zona del corregimiento, para la Siesta y en el corregimiento de Tocumen, que son las zonas más altas? Un proyecto que contempla la instalación de 3.5 kilómetros de tubería de 24 pulgadas que va a reemplazar la actual línea de 10 pulgadas. Ya el representante nos decía que hay barreras conectadas a líneas de 2 pulgadas. No hay que ser ingeniero hídrico ni nada para saber que ahí no va a funcionar absolutamente nada. Al final, la soga siempre revienta por el IDAN. Y gobierno tras gobierno terminan votando al director del IDAN. ¿Dónde está el problema y cómo resolvemos una situación tan grave como es las fallas en la distribución de agua? O sea, yo considero que el problema principal, como lo dije hace unos minutos, es el tema del crecimiento de la ciudad. Sí, y lo acabas de mencionar. O sea, el IDAN, si las barriadas se siguen expandiendo hacia el este o al oeste o al norte, estás obligando al IDAN a seguir invirtiendo en una infraestructura hacia las afueras. O sea, sí, es cierto, tú tienes una población allí, pero también podrías hacer lo inverso. O sea, también podrías incentivar, el Estado podría incentivar a través de las alcaldías o el Ministerio de Vivienda, podrías incentivar la inversión de vivienda, porque al final el agua es para poder vivir. Claro. Entonces, si ya tú tienes barrios como Caledonia, que están deprimidos, Santana,
que son barrios que tú puedes reactivar. Entonces, ¿por qué no diriges la vivienda asequible, la vivienda social, hacia esos Bueno, puntos? es que hay sitios en la ciudad de Panamá, Caledonia, por ejemplo, se han despoblado, están deprimidos. Exactamente. Y tenemos construcciones Entonces, de más o sea, variedad. tenemos espacios vacíos en la ciudad, seguimos tirando las líneas hacia afuera del agua cuando ya tienes infraestructura en la ciudad. Pero ¿quién lo tiene que planificar? No es el IDAN. No. ¿Quién lo tiene que hacer? Eso- Usted es presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal. Yo me imagino que este tema es abordado con constancia en el Consejo Municipal. Sí, Castalia, todos los honorables, los 26 honorables concejales del Distrito Capital tienen ese problema. Panamá Norte, nosotros 7 en el centro, todos los corregimientos, porque lo que afecta a nosotros, los afecta a ella, porque disminuye la presión en sus áreas. Pero mira, esto tiene un arrastre de historia. Desde el 2010 hay un proyecto Anillo del Este, Sí. que se hizo con un presupuesto original de 148 millones de dólares. Yo como presidente del Consejo Municipal de la Comisión de Vivienda hice un video. Me tomé la tarea de ir hasta el corregimiento de Las Garzas, Tocumen, solo para tomar los diámetros de las tuberías que estaban en los diferentes corregimientos. Se ha invertido eso en 3 periodos. 3 gobiernos. En 3 periodos de gobierno. Se acaba de en este gobierno pagar 30 millones de dólares de deuda y va por un 70%. Porque hay un segundo periodo un segundo proyecto de 115 millones para rehabilitar la bomba originalmente que iba con este proyecto en la de Gamboa. Pero ahora está el problema del canal de Panamá, la cuenca 141, que quieren hacer un embalse en Río Indio, pero también le quieren abastecer agua al área este desde el oeste. Entonces, hay gente que por ahí anda proponiendo una potabilizadora en Bayano, que hubiese sido lo más lógico en ese entonces. Pero ¿cómo ya tú vas a invertir 239 millones con un diámetro mayor de oeste a este y ahora lo quieres hacer en el este? Entonces, ¿cómo tú haces eso? Entonces, es un problema que viene de política tras política, porque el negociado de los carros cisterna durante diferentes periodos ha trazado en la Asamblea, en el Poder Legislativo, y dice el diputado, es correcto. Hay mucha letra, mucha ley sobre el agua. Es que la pero no se presión hace. ha hecho, y de verdad que duele ver a la gente protestar por agua. Y nosotros, nuestros espacios noticiosos y en redes sociales está inundada de gente protestando y con justo derecho. Claro. Porque aquí hay 2 problemas y que los reflejan en ambos circuitos. Los sectores que están legalmente conectados al IDAN y que el IDAN está obligado en llevarles agua en cisterna si no les llega por el grifo, y las ilegales que también tienen que dotar sí o sí del agua. Hay un crecimiento desordenado y hay también voces que claman en poner un stop a la construcción de barriadas hasta tanto el Estado panameño no garantice proveer de los servicios básicos, y allí sumo también a la energía eléctrica, que es otro problema que podemos abordar también Así aquí. es. ¿Qué hay en ese sentido, diputado? Nosotros conscientes de que van ligados, el problema del agua va ligado también definitivamente al tema del crecimiento y las urbanizaciones que se han estado construyendo en los últimos años. Y presentamos también una iniciativa de ley que busca subsanar y responsabilizar estos procesos de construcción. Y puntualmente me puedo referir al artículo 4 de esta iniciativa de ley, que va enfocado en la prohibición de expedir permiso de construcción siempre y cuando no existan. Ese proyecto no reúna las condiciones para poderse suplir de los servicios básicos, tanto de agua potable, energía eléctrica, acceso a vías de transporte, alcantarillado, educación. El tema de las aguas residuales también es muy importante. Otro grave problema. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es que de alguna forma haya una regulación. Que al momento que se expiden estos permisos también, porque esta iniciativa surge precisamente de comunidades de Panamá Oeste, del distrito de Arraiján, que son víctimas a diario de vicios de construcción y de diferentes problemas en cuanto al tema con las promotoras. Nosotros encontramos comunidades en las que en el plano inicial se presenta una propuesta y es lo que se aprueba, sin embargo al momento de entregar el proyecto es otra la realidad. Nosotros en inspección en sitio hemos encontrado comunidades y la comunidad nos ha mostrado el plano en el cual dice que la planta de tratamiento de agua tiene que estar ubicada en este punto. Y es lo que está en el plano y es lo que está firmado. Sin embargo, cuando físicamente uno va a inspeccionar,
la planta resuelta en otra Pero ubicación. alguien lo permitió, pero alguna autoridad lo permitió. Exactamente, y es por eso que esta iniciativa de ley en el artículo 5 también nos habla sobre la obligación de las entidades públicas. ¿En qué etapa se encuentra ese proyecto? Este proyecto fue, afortunadamente, se logró prohijar en la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal. Está ahorita pendiente el primer debate. Es allí también la importancia de la conformación de las diferentes comisiones para iniciar trabajos importantes como estos, para poder regular e invitar a todos los actores a que aporten, porque si bien es cierto, nosotros nos atrevemos a legislar y a presentar proyectos como este, pero necesitamos el aporte de todos los involucrados. Pero es increíble que haya que normar esto cuando es un principio de ética. Lo que pasa es... O sea, porque al final yo digo, y voy, porque a usted se le toca dar permiso. Bueno, no. Y se habla ¿a usted le toca dar permiso? A nosotros, pero si lo consultan como representante. Nos consultaban antes se reformuló el acuerdo 281. Nosotros damos un visto bueno por movimiento de tierra, porque nosotros somos los primeros que estamos en la comunidad para ver todo esto. Pero en base al permiso principal que dice el diputado, el IDAN no es coherente. Porque el IDAN, cuando te va a pedir un permiso de ingeniería municipal de la construcción de 300 casas, digamos una barriada de 300 casas, y queda en el área de influencia por ejemplo, de la potabilizadora de Cabra, ellos te hacen una nota emitida que se hace igualito desde hace 15 años, donde sí hay abastecimiento de agua en esa área, pero esto está colapsado. O si va a ser 500 casas, aquí surte el agua de Chilibre, pero resulta que Chilibre y toda la ciudad de Panamá y el IDAN solo a duras penas está cubriendo el 40% de la demanda de la ciudad. La ciudad tiene 1.080.000 habitantes. Pero se han suspendido los permisos de construcción allá en su sector. No, eso sigue normal. Eso sigue normal. Yo recuerdo recientemente en el área de Los Cántaros había todo un acontecimiento porque la gente se oponía, que compraron a una promotora casas y que compraron y hipotecaron su vida para no tener agua y ya están construyendo otra. ¿Eso cómo ocurre? Bueno, es un poco el reto que tiene, el principal reto que tienen la mayoría de las ciudades es quién es más rápido, ¿no? El privado o el público. Y obviamente el privado lleva la ventaja. Pero el público puede, de alguna manera, generar estas políticas para, por ejemplo, delimitar una zona y decir, hey, no podemos crecer más de esto, porque no es solo crecer por crecer. Creo que el problema de Panamá es que insiste en tener esta ideología de que hay que crecer y hay que hacer edificios, cuando no tenemos ni siquiera una infraestructura básica como unas buenas aceras o un buen sistema de agua, que es algo básico. Pero la responsabilidad, arquitecto, son los municipios. O sea, ¿Quién debe planificar? Usted empezó este conversatorio hablando de la falta de planificación en la ciudad, pero ¿quién es? ¿Es el municipio? ¿Es el Ministerio de Vivienda? El líder, digamos, o el líder por lógica debe de ser la alcaldía. O sea, la alcaldía es... de hecho, el alcalde es la autoridad urbanística, ¿no? Y él es el que tiene, de hecho, en este momento se está en el proceso, formamos parte de la Junta de Planificación y estamos en el proceso de revisión. Creo que el próximo año se tiene que revisar el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Entonces, creo que digamos que la punta de lanza debe venir, digamos, de una política generada desde la Dirección de Planificación Urbana, pero no puede ser solo. O sea, una institución no puede trabajar solo. No, se tiene que valerse de normativas que se generan en la Asamblea, apoyarse con los representantes, apoyarse con el Ministerio de Vivienda, apoyarse con el IDAN. O sea, no es un solo responsable. Tienen que haber varios responsables que asuman, digamos, ese rol de decir, hey, necesitamos darle la vuelta a esta forma de crecimiento que está basándose solo en lo económico, ¿no? O sea, porque se tiende a pensar que cuando se habla de detener... ¿Cómo impactas ese sector económico de la construcción? Por eso yo lo decía, o sea, no es construir por construir, es construir inteligentemente. ¿Dónde tenemos que construir? No es construir por construir. Disculpa, yo tengo puntos importantes allí. Si bien es cierto... El crecimiento, nosotros no nos oponemos al crecimiento, estamos conscientes de que ese crecimiento tiene que darse de una manera sostenible. Y hay puntos importantes con relación a lo que decía el honorable representante.
En cuanto al tema de los permisos, nosotros precisamente dentro de la iniciativa de ley estamos contemplando que una vez se otorguen estos permisos se dé una fiscalización constante y al detectar que no está cumpliendo con lo que se aprobó, se suspendan esos permisos de construcción hasta que la promotora o la constructora logre subsanar esos puntos que se señalan, y de no hacerlo, entonces que no se le otorgue más adelante el permiso de ocupación. Entonces, al final yo considero que es un trabajo en equipo, bien lo menciona, que hayan las normativas, por parte de los municipios se dé esa fiscalización y que también las promotoras, las constructoras presenten iniciativas que vayan sostenibles. Sí, yo recuerdo unas palabras del presidente porque hubo un momento en que el municipio estaba colapsado, me refiero al municipio capital. Incluso hizo un llamado de atención a que porque estaban atrasados los proyectos. Yo no sé si dentro de esa agilización o de ese análisis de por qué se atrasan está el que tal vez el que esté cumpliendo con una planificación o se está haciendo el análisis por parte de los ingenieros de que ese edificio que van a construir en Mañanita y que me sorprendió encontrarme recientemente, que tenía rato que no pasaba por allá, ver torres completas de edificios en un área donde nada más hace 10, 15 años eran 3 y 4 barriadas. Natalia, y es culpa de parte y parte de los gobiernos porque para no frenar la economía, le siguen dando el permiso y dicen, hay un proyecto de Anillo del Este que va a abastecer toda esta agua. Pero ¿cuántos años tenemos? 3 gobiernos. Exacto, 15 años. Y la gente se ha endeudado y compró su casa porque venía el Anillo del Este y todavía no le llega el agua por el Anillo del Este. 15 años solo para hacer las tuberías y los tanques de almacenamiento y el agua que va a abastecer eso para darle solución a las comunidades. ¿Qué pasa en ese caso? Porque ellos siguen diciendo que no hay que frenar la economía, pero entonces no inviertes y no tomas el problema del agua como un problema de Estado. ¿Cómo están manejando ustedes la aparición de construcción de torres de edificios en su sector? Bueno, las 4 que se están dando ahora mismo en Mañanita ya tenían permiso de data de hace 10 años. O sea, y ellos solicitan el permiso, hacen una torre, pero resulta que el programa, el master plan de ellos tiene 16 torres. O sea, que ya le dieron el permiso y ellos pueden construir, porque ya había un proyecto que abastecía en agua, ahí había un proyecto supuesto hasta de recolección de basura, de la ampliación de la vía y nunca se ha hecho. Había un proyecto de ampliar la José María Torrijos a 4 y eso está a 2 años y siguen haciendo edificios y cómo van a salir los carros. Sí, y muchas y debo decir, bueno, debía haber sumado aquí algún representante de promotoras porque al final muchas de esas promotoras quedan demandadas porque el Estado no les garantizó o les dijo, no, construye. Exacto. Porque lo han dicho. Han dicho, no, a nosotros nos dieron los permisos, pero nos garantizaron que en 10 años vamos a tener agua. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que al final los promotores, su visión, la mayoría, no es tanto resolver los problemas de la ciudad. Su visión es generar, vender y hacer su caja. Entonces ahí es donde el Estado quizás debe de, hey, ¿sabes qué? No es solo tu ganancia. Vas a ganar menos, pero tienes que hacer esto y estas adecuaciones. Bien, yo creo que al final, mire, esta situación tan lamentable que se reportó y que es el reflejo del derecho a la protesta, pero es el derecho también de pedirle a los gobiernos, y en este momento es el de turno del presidente Mulino, es respuesta clara. Lleva un año nada más. Y es impresionante cómo en este periodo ya hay varios procesos del IDAN, y eso hay que reconocerlo, ejecutándose. Porque el IDAN históricamente ha sido la cenicienta, la institución cenicienta de los gobiernos, porque no ha sido provista de los recursos que necesitan. ¿Qué debemos hacer con el IDAN a su juicio? Mire, yo creo que deben de planificarse a mediano, a corto y a largo plazo. A largo plazo, lo que propone el diputado, tomar el caso del agua como un proyecto de Estado, hacer las inversiones y decir qué tiempo demora para darle a tal población. A mí, 44% del distrito 86 es el 44% del distrito capital. Imagínese. Ellos me tienen que decir eso primero a largo plazo. ¿Cuántos años? Porque ahí también está dentro aumentar la población. Claro. El corregimiento de la 24 tiene 100.000, como le dije, y Tocumen 115.000, pero la 24 tiene la superficie más grande y se proyecta hacer cantidades de barriadas. A mediano plazo, ahora mismo hay muchas roturas en el área este. Sí, hacer un plan, usted le pregunta, yo
admiro mucho a los trabajadores del IDAN. A las cuadrillas. A las cuadrillas. ¿Por qué? Porque tú le preguntas, ¿aquí hay agua? No, por allá pasa una tubería de tal. Así como me di cuenta de la tubería de 2 que alimentaba una barriada. Ellos tienen todos los planos en la cabeza. Hay que hacer unos planos donde pasan la línea. A mí me llama la atención que al aeropuerto nunca se le va el agua y tienen una tubería especial, no sé, no quiero pecar, pero a veces se toma agua de los gigantes para darla a los que no tienen. A corto plazo, ¿qué podemos hacer? Como compré la válvula, me di cuenta de la barriada, hoy les llega agua a la mayoría, pero todas las barriadas tienen unos tanques de agua. Cada vez que se daña, ¿cómo es posible que cada vez que se daña la potabilizadora de Chilibre, 3, 4, 5, 6, 7 días sin que le llegue el agua? Habilitemos esos tanques para que estén llenos y al menos no tengamos que quitarle el agua cisterna de la gente que no tiene agua para los que siempre han tenido un poquito. Es un tema de voluntad, porque lo que explica el señor Rutilio allí en esas imágenes que estamos proyectando, donde explicó el cambio de las tuberías de 10 pulgadas a una de 24 pulgadas para poder resolver a corto plazo el problema, es falta de voluntad. ¿Por qué sí lo está pudiendo hacer Rutilio en este momento? ¿Por qué sí se consiguieron los presupuestos para hacerlo? Por eso decía que es súper importante hacer un trabajo interinstitucional. O sea, sí, el alcalde, digamos, puede llevar la bandera, pero si no tiene el apoyo del gobierno central, pues se va a quedar en la guerra solo, ¿no? O sea, necesitamos trabajar en conjunto. O sea, resolver el problema del agua necesita un trabajo en conjunto. Totalmente de acuerdo y celebro que menciones lo de apoyo interinstitucional porque precisamente también desde la Asamblea nosotros logramos conformar una comisión investigadora para poder identificar todo el problema de agua potable a nivel nacional. La intención de esta comisión, que lleva conformada por diputados de todas las bancadas, era precisamente salir e identificar todos estos problemas en el país. Hubo un problema de presupuesto por parte de la Junta Directiva pasada que no permitió que esta comisión fuera juramentada. Sin embargo, sí se emitió una resolución en la que se aprueba la conformación de la misma y lo único que logramos hacer en su momento fueron giras a identificar problemas de infraestructura, tanto en la planta potabilizadora de Chilibre como en la planta de Pacora. Quedó en la mesa pendiente el área de Panamá Oeste, la visita a la planta potabilizadora La Mendoza, e ir poder viendo los avances de la planta potabilizadora de Howard, que al final, al inicio de la gestión, el ingeniero Rutilio dijo que en 18 meses iba a entregar esta planta al distrito de Arraiján, que al final está esperando también esa para mí un paliativo, porque el problema del agua sigue creciendo, sin embargo va a venir a subsanar de alguna forma o a tratar de buscar una solución momentánea a este problema en el distrito de Arraiján. Quiero sus breves conclusiones de lo que vamos a hacer, al menos en este periodo que nos queda, con la esperanza de que los planes que se ejerzan los acoja el siguiente gobierno y que no se convierta en un plan única exclusivamente del gobierno en turno, sino como lo han planteado ustedes, un tema de Estado. Eso, claro. Correcto. O sea, yo creo que como todo problema es un reto y que tiene no solo la ciudad, sino que tiene el país entero, porque hay problemas de agua en todo el país. Me parece que la forma de atacar esto es, volviendo a lo que menciono, ¿no? Hay que cruzar información, porque los representantes tienen mucha información, las alcaldías tienen mucha información, quizás desde la Asamblea también, la parte de las leyes, y obviamente el gobierno central, que es, digamos, el que lleva al IDAN, ¿no? El IDAN entraría en ese engranaje. Se debe hacer algún tipo de mesa que genere una política de Estado con el agua, porque me parece ilógico que un país con tanta agua no pueda resolver el problema del agua, y no lo ha podido resolver en años. Llevamos años en lo mismo, ¿no? Sí, sus conclusiones. Bueno, lo que te dije, Castalia, a largo plazo, a mediano y a corto. A largo, un proyecto de Estado del agua que solucione definitivamente. A mediano, lo de el mapa de la tubería, saber con los representantes de corregimiento, tienes 9 barriadas, cuántas casas tienes, cuántas población tienes, a dónde están las llaves, para que esta tubería distribuya, dónde están las roturas para esto y lo otro. Y muy a rápido plazo, más rápido, sería lo de los tanques de agua en las barriadas, pero también hay las juntas administradoras de acueductos rurales, que nosotros tenemos más de 40 en el circuito. Nosotros podemos ver áreas viables donde podamos hacer eso mientras tanto, sabiendo que también hay agua y lugares donde el agua subterránea está contaminada. Hay muchas formas de mediano, largo y corto plazo para esto. Diputado. Castalia,
como al inicio lo mencioné, el llamado es a que entiendan de una vez por todas que el problema del agua es un símbolo de unidad nacional, que tienen que de alguna forma entender que ese trabajo en equipo es importante. Mira, nosotros dentro de esta comisión que te mencioné que se conformó, nosotros empezamos a hacer enlaces con la Universidad Tecnológica, con la Universidad de Panamá, con Senacid. Hay instituciones como Catalat que tienen estudios de nuestros recursos hídricos y que pueden identificar problemas y ayudar de alguna forma a encontrar soluciones que sean sostenibles, porque es otra realidad. Nosotros vemos muchas veces a nuestras autoridades locales desgastándose, tratando de llevar soluciones que son temporales, porque a los meses nuevamente vemos a la ciudadanía en las calles reclamando por agua. Lo que estamos tratando es de poder gestionar soluciones sostenibles en el tiempo y que más con el apoyo de las autoridades locales, que son las que saben puntualmente cuáles son los problemas en sus comunidades y a nivel interinstitucional, a través de normativas y a través de todos los sectores involucrados en este problema. Bien, les agradezco a los tres haberme acompañado en este bloque donde hemos hablado del derecho al agua y sus desafíos. Interesante conocer la opinión de las autoridades locales, de quienes nos representan en la Asamblea Nacional, donde ya han visto, se impulsan proyectos que buscan un poco solventar este problema. De mi parte, yo no solamente agregaría, hay que cuidar el recurso hídrico. Hay que cuidar nuestros ríos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a hablar de Colón. Colón sin respuesta. Van más de 60 homicidios en lo que va del año. ¿Qué está fallando? ¿Por qué los colonenses todavía no pueden sentir ese Colón que necesitan y que se merecen? Lo vamos a analizar también con nuestros invitados. Siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar y este tercer bloque se lo vamos a dedicar a Colón, pero le hemos denominado Colón sin respuestas. Y para entender el por qué he invitado a tres figuras que a lo largo de los últimos años han hecho el esfuerzo no solamente de quedarse en su tierra, sino hacer los esfuerzos por cambiar las cosas. Quiero agradecer a Michael Chen, expresidente de la Cámara de Comercio y ex candidato a la presidencia de la República. Michael, bienvenido a Radar y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Diana Mora, activista, también miembro de la sociedad civil, una voz permanente de la lucha de los colonenses. Y Ulises Green, activista social también y miembro del movimiento juvenil Los Imparables, con el cual hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de conversar de los temas de Colón y del acontecer nacional. La ciudad de Colón enfrenta en este primer semestre del año un aumento preocupante de los casos de homicidio. Hasta la semana pasada iban más de 62 casos y en los primeros 14 días del mes de julio, 12 homicidios, lo que es el reflejo del duro golpe que tienen los colonenses. Se suma un incendio donde queda reflejado no solamente la necesidad de vivienda, sino la necesidad de empleo de quienes allí habitan o habitaban. Es parte de los problemas que enfrentan, pero quiero saber, y voy a empezar contigo, Michael, ¿cómo resumes lo que ha pasado? Estamos en una nueva administración que llegó con mucha expectativa y con algunas promesas, pero ¿cómo evalúas tú la situación hoy día en la ciudad de Colón sobre todo? Comencemos a dar un poco de cifras para que la gente entienda la realidad de Colón. Cifra número 1, van más de 65 homicidios en lo que va a la fecha. Colón, si no me equivoco, es la segunda provincia que más homicidios tiene en el país. Sin embargo, Colón es una provincia que a consideración de todos nosotros tiene un gran potencial, pero tiene un sancocho y una mezcolanza de situaciones que impiden que la provincia salga adelante. Esta nueva administración ya ha cumplido más de un año y un par de meses y realmente no se ha visto la puesta en marcha de un plan efectivo para contrarrestar, primero, lo que es el tema de la inseguridad. El desempleo está sonante y rampante en la provincia de Colón. Si no me equivoco, las cifras del INEC del 2024 arrojaban un más de 11% en desempleo, muy por encima de la rata a nivel nacional. Esto no para ahí. Solamente el 7% de lo que está ocurriendo en Colón en la actividad comercial es el turismo. La mayoría tiene que ver con lo que es logística y lo que es la zona libre de Colón. Creo que no le hemos prestado suficiente atención a los nichos de mercado que hay en la provincia de Colón. Ahora, ya sé lo que están pensando, que cómo podemos, que este gobierno, que el otro, y qué es lo que se puede hacer. Bueno, tenemos que comenzar a ver todos los otros nichos que nadie más ha visto.
turismo, todo lo que es servicios, que no tengan que ver con logística y con la zona libre de Colón Castalia. ¿Cómo se evalúa el primer año de gestión de esta administración? Bueno, tienen 4 años y tienen la oportunidad de oro para transformar la provincia de Colón de algo no tan positivo en algo realmente positivo. Inversión en comercio, inversión en turismo, inversión en infraestructura y meterle mucha mano a lo que es el desempleo en Colón. Diana, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación actual en Colón? Preocupante, muy preocupante, Castalia. Nosotros hemos hecho eco llamando la atención, por favor, a la policía, porque nos llama la atención, Castalia. Aquí nos han puesto la situación de Colón como imposible. Hace unos años hubo un comisionado que puso orden en Colón sin operativos, sin tanto despliegue de policías, sin dañar la tranquilidad del ciudadano común, haciendo retenes, y hubo paz. Nosotros llamamos la atención a que eso vuelva, porque decirnos que es imposible, que no se puede, tal parece que, no sé, yo estoy por pensar que los que están quizás no han visto una luz en el camino. Entonces llamen a este comisionado, pídanle cómo lo hizo, porque sí lo hizo, yo tengo que decirlo, y trajo paz por un tiempo, pero después este mismo comisionado tuvo una situación, pero realmente sí se necesita. Mira, el problema de Colón, mucha gente habla mal de nosotros, pero hay que entender una cosa, con los años no hay temas de deportes. Colón tiene un potencial en deporte muy fuerte, pero las personas que salen ganando en el deporte lo hacen de forma rudimentaria y llegan a tener buenos. Entonces, fueron quitando todos esos beneficios que tenía el potencial de Colón. ¿Y qué tenemos? Hoy en día tenemos, están trabajando en el estadio, en uno, pero necesitamos 3, porque está el Jaime Vélez y hay otro estadio que se me va de la cabeza, pero son 3. El gobierno, ayer escuché al presidente decir que ellos están haciendo inversiones en Colón, no la hemos visto todavía, ojalá la viéramos pronto. El tema del hospital, agradecer, porque hay que hacerlo, o sea, tenemos que agradecer a los gobiernos que entregan una obra, pero también queremos solicitarle mantenimiento, porque está el caso del Paseo Marino, que es una obra muy costosa, pero está deteriorada. Obviamente nosotros tenemos un 50% culpa, pero el otro 50% sí necesita mantenimiento. Claro. Ulises, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo ves la situación hoy día? Mira, yo quiero empezar diciendo algo claro. Y yo creo que nuestro gobierno que actualmente tenemos lo vea de esa manera. Colón no es un problema. Colón es una consecuencia de varios ingredientes que por mucho tiempo tenemos como resultado la provincia de Colón. Y yo creo que hay que verlo así. Porque el problema de pandillerismo ya lo hemos debatido muchas veces y cada año siguen en aumento, y es precisamente porque existen elementos macro que crean este caldo de cultivo. Iniciando, por ejemplo, que la universidad que tenemos actualmente en Colón no es atractiva para nuestros estudiantes. Actualmente a la provincia se le da por caridad, más no por justicia. No se hace referencia a lo que dice el preámbulo de nuestra Constitución. Justicia social no existe en la provincia de Colón. Entonces yo sí creo que Colón no es un problema. El gobierno no tiene que ver a Colón como un problema, sino como una consecuencia de un sistema que le ha fallado a Colón por mucho tiempo y que ha segregado esta provincia por mucho tiempo. Además, hemos tenido obras importantes. El hospital, como decía Diana, la construcción nuevamente del Mariano Bula, pero ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar para que se construyera este hospital? Más de 15 años el Mariano Bula, más de 10 años con un contrato con vicio y corrupción donde el colonense ha pagado. Y siguen sin terminal de transporte. Y sigue sin terminar. Tenemos una terminal de transporte que hoy la utiliza tus hijos, estudiantes, que es una casa condenada y que viola todos los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la salud. Es una terminal que es una... Y en estos días hicieron un reportaje. Sí. Un reportaje a esa casa condenada, donde yo muchas veces he levantado la voz por este lugar. Entonces, en Colón, en otras provincias, las obras terminan en su tiempo. Colón es la única provincia que para un hospital demora hasta 15 años en construirse, Castalia. Ahora bien, mire, Michael, me llama la atención, usted ha dedicado buena parte de este último año a promover en sus redes sociales a la provincia, con todas sus riquezas. Y me llama la atención que usted organiza paseos para que la gente vaya a Colón. Digo, ¿y cuál es la reacción de la gente? Porque usted muestra el Colón tal cual es.
O sea, usted no manda una cuadrilla a limpiar y que pongan todo bonito porque lleva visitantes de la ciudad de otras provincias que están yendo. ¿Por qué lo está haciendo y qué pretende usted lograr con ese ejercicio? Respondo tu pregunta de la siguiente manera, Castalia. ¿Qué siente el colonense? El colonense siente rabia e impotencia por todo lo que está diciendo Diana y por todo lo que está diciendo Ulises. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cómo Colón, una provincia que aporta 16, 17, 18% del Producto Interno Bruto y es solamente 6% del territorio nacional? ¿Qué quiere decir esto? Que Colón aporta 3 veces más de lo que realmente es. ¿En qué cabeza cabe, señores, que una provincia con tanto potencial y la tengan en el olvido que la tienen? ¿Qué es lo que se quiere mostrar con los videos de las redes sociales? La realidad de Colón. Que no importa lo que sucede en las 16 calles y cómo se vean las 16 calles, atrás de todas esas casas condenadas y todo lo demás que dicen, hay un gran potencial para hacer que Colón cambie de algo no tan positivo en algo extremadamente bonito y beneficioso, no solamente para Colón, sino también para el país. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que lo único que no le pueden quitar a Colón es la gastronomía, es la cultura, la tradición, lo que nos hace grandes como colonenses. Y con esto nosotros queremos potenciar a la provincia de Colón, a que vengan a la provincia a probar nuestra gastronomía. Y hay un dicho que dice que si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a donde Mahoma. Y es por eso que nosotros vamos a ir a todas las provincias de Panamá y hasta internacionalmente si es posible, para darle un poquito de Colón a las personas. ¿Y qué dice la gente cuando palpa esa realidad en medio de todas las riquezas que definitivamente ustedes ofrecen? Mira, el evento que nosotros hicimos en la ciudad de Panamá, hace unos meses atrás, llamado Sabores de Colón, pensábamos que nada más iban a ir 5.000, 10.000 personas. Adivinen cuántas personas fueron. 50.000 personas. La gente quiere a Colón, la gente quiere saborear la gastronomía de Colón, la gente quiere visitar a Colón, pero el estigma que tiene nuestra provincia es muy negativo. Entonces nosotros tenemos que pasar con herramientas tecnológicas y con el mercadeo a Colón. Obviamente también necesitamos la ayuda del gobierno para transformar todo esto, pero realmente necesitamos apoyar las iniciativas de Ulises y de Diana y de todos los comerciantes y de todas las personas en Colón para cambiar esa realidad. Y el gobierno nacional y el gobierno local y cualquier gobierno que venga tiene que entender de que esto no va a solucionarse en 5 años, sino en 10, 15, 20, 30 años y es un trabajo en conjunto, es un plan de Estado, no de país. ¿Y qué debe hacer empecemos con el reto que tiene ahora el nuevo alcalde, que ya cumple 1 año de gestión? Y creo que ha quedado evidenciado o podrá quedar evidenciado en esta administración y en las otras que han pasado que al final esta autoridad local requiere sí o sí del apoyo de un plan nacional. Sí. Es que existe, Castalia. ¿Y por qué no ha funcionado? Mira, ese plan existe, el Plan de Desarrollo Integral, donde da recursos para hacer obras, pero el mismo alcalde se negó. Entonces, no sabemos qué es lo que pasa. Yo creo que el Ejecutivo, ya eso es una ley. O sea, existe ya una ley que le da recursos a Colón para ir arreglando, aunque sea la estructura. ¿Y está vigente hoy día? Está vigente, lo que no sabemos, obviamente el alcalde debe presentar sus proyectos, él lo tiene que presentar, qué proyectos tiene que ser también que reciban los 15 corregimientos, porque también hay que hablar un tema, está la carretera transísmica. Mira, Castalia, Colón es una ciudad, veía en estos días que el presidente fue a los puertos, estamos en el tema logístico. Entonces necesitamos carreteras, todas las conexiones, incluso en Colón está el canal seco, que es la autopista. Necesitamos seguridad para la autopista, iluminación para la autopista, porque exactamente es el sector logístico. Pero necesitamos que todas esas bonanzas que se sacan de Colón se repercuta y lo reciba el colonense, porque por muchos años eso no ha pasado. Entonces, pero hay una estigmatización del colonense. Y a veces se ve reflejado. Yo decía en estos días, yo no puedo creer que el colonense se haya acostumbrado, y eso duele, que el colonense se acostumbre a estar como está, o que simplemente acepte que eso es normal, que no tengan casa, que no tengan agua, que no tengan terminal, que haya un asesinato por día. O sea, se ha normalizado. ¿Por qué ha fallado el plan y no hemos logrado al menos cambiar esa forma de pensar, que es importante en la transformación que necesita la ciudad? Totalmente. Mira, yo creo que el plan ha fallado porque muchas veces estos planes y programas que se hacen para la provincia de Colón no se hacen con el colonense muchas veces. Y a veces se hacen con el colonense, sí se hacen, pero el que hace el mismo colonense no se toma en cuenta. Se toma en cuenta el que se hace en la capital del país, que no tiene un sentido de pertenencia. Nosotros tenemos que tener algo claro.
El colonense tiene que ser una línea transversal en toda la transformación. Yo no puedo llegar con un librito y decir voy a transformar Colón, porque es construir puentes donde no hay río. Nosotros tenemos que involucrar al colonense y que el colonense entienda que tiene que tener un sentido de pertenencia. Nadie va a llegar a salvarnos, nadie va a llegar a salvarnos. Lo que vamos a salvar eso somos nosotros colonenses, un Michael que refleja a Colón, una Mora que también es una voz activa en Colón, yo y muchos otros jóvenes que están luchando por Colón. ¿Y por qué ustedes decidieron quedarse en Colón? Yo me acuerdo siempre la primera vez que lo entrevisté, Michael, que contabas la anécdota que tu abuelo te decía que para qué te quedabas en Colón. O sea, tú estás convencido que tú te tienes que quedar en Colón. Yo tengo que morir en Colón. ¿Por qué? Porque a mí no me da la regalada gana, y disculpen que hable así, de que Colón se vaya a la porra. Y yo sé que ese mismo sentimiento es el sentimiento de Diana y de Ulises. ¿Por qué? Damos demasiado. Y quería añadir algo muy importante a lo que estaba diciendo Ulises. Hay estudios científicos que establecen que toma 21 días para que algo se vuelva un hábito y 60 días para que algo se vuelva una costumbre. Usted se imagina la cantidad de décadas que tiene Colón con una dejadez, y es por eso que el colonense se siente así. Pero poquito a poquito hemos entendido que es la sociedad civil y la empresa privada, sin importar el gobierno que venga local o central, son ustedes los que tenemos que sacar a la provincia adelante. Y hay que devolverle la esperanza a la provincia de Colón, y no solamente a la provincia, sino a cada ciudadano, de que cuando tú vas a pedir un trabajo o vas a hacer un emprendimiento, que no te dé pena mostrar tu cédula que comienza con 3, hasta cuando los muchachos se van a sentir estigmatizados en la provincia de Colón. Las redes sociales brindan un mecanismo muy bueno para romper ese esquema y ese paradigma y ese estereotipo que tiene la provincia de Colón. Yo exhorto a todos los que nos están viendo, a los panameños, de que vengan a la provincia de Colón con sus celulares y que disfruten de un buen patí, plantita y escobich para que la vivan. ¿Cómo has hecho tú, Diana, cuando vino la crisis por la pandemia? Tú eras una de las comerciantes que decía, nos estamos yendo a la quiebra y no sabemos qué vamos a hacer. O sea, y estás allí, o sea, sigues allí, sigues recuperándote, pero sigues todavía con la esperanza de que algo se pueda hacer por la ciudad. Bueno, la verdad que en crisis son oportunidades y es alimentar ese espíritu de resiliencia, de perseverancia. Y así estamos en Colón. Pero también quiero hacer un llamado. Yo vine aquí a llamar la atención del gobierno y a pedir las cosas que nosotros no necesitamos, porque existe en el Consejo Municipal, estaba escuchando en estos días que algo que me preocupó mucho, que los ministros no están llegando a Colón a ver sus necesidades. Vi que en estos días el presidente llegó, hizo el gabinete de logística, y eso es muy importante. Sí. Y es bueno porque nos dicen que hay trabajo, pero Colón tiene 4 puertos y no se siente la bonanza económica. Entonces, yo soy de ver para creer, porque nosotros estamos, como quien dice en buen panameño, cochados el oído, ya eso es ver para creer. En Colón está el tema del combustible, de los granos, de la energía. Todas las empresas que generan mucho aquí en este país están en Colón. ¿Y por qué en Colón hay tanto desempleo? Ejemplo, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Yo vine aquí a solicitarle también a Patrimonio Histórico. Yo le envié una imagen a Castalia, no sé si la tienen y más adelante pueden presentarla, de los edificios. Los edificios que no tienen dueño les corresponde al Estado, porque son patrimonios históricos, es por ley. Si el Estado no quiere hacer nada con ellos, tampoco podemos tener ruinas que pongan en peligro a nuestros ciudadanos. Y tenemos que decirlo. Necesitamos seguridad. Necesitamos las líneas que nos lleven directamente al Hospital Amador Guerrero. Nos hicieron una estructura muy grande, muy bonita, pero primero necesitamos mantenimiento y también necesitamos los ramales que nos lleven directamente, porque las personas que vienen de Colón al hospital, el único hospital que va a existir, nos lleven allá. Necesitamos, que es un proyecto que se hizo desde la Renovación Colón y no pero se ha esto, construido. por ejemplo, que estamos observando la ciudad y muchos de esos edificios son patrimonio, o sea, yo no quiero ser negativa, pero es imposible pensar que a corto o mediano plazo nosotros podamos tener una solución a eso. Lo que tú planteas es decidir ya qué vamos a hacer con que esa se haga estructura una data de qué estructura
porque no podemos tener ruinas, o sea, eso no ayuda. Mira, hay edificios que han reestructurado muy bonitos porque tienen dueños, e incluso ellos están solicitando que se puedan hacer ciertos arreglos a sus estructuras. Pero hay una realidad, prácticamente el casco de la ciudad, la mayoría del casco de la ciudad es patrimonio histórico y el gobierno no cumple con los recursos para eso. Entonces, lo más que pueden hacer, necesitamos que le pongan ya una solución a este tema, porque incluso para que se pueda mejorar Colón y ver su estructura como realmente es, que es bonito, necesitamos que tome carta en el asunto en esto. También los lotes baldíos, los dueños que tienen estructura en Colón. ¿Pero existe esa data? ¿Existe esa data? Sí, sí existe. ¿De cuántos edificios hay? ¿Cuántos tienen dueños? ¿Cuántos están dispuestos? Eso existe. Existe. El tema con eso es un tema meramente jurídico, donde hay muchos edificios que están afectados, y la idea, como muy bien lo dice Diana, es precisamente revisar esta ley que existe, porque la ley está, pero muy bien el gobierno central no ha brindado los recursos necesarios para volver a reestructurar estos edificios, que lo debería tomar el gobierno por constitución, porque la constitución habla de estos espacios, no deberían ser baldíos, sino que si crean ruinas, debería reconstruirse. Pero el tema está que hay que revisar la ley, desafectar esos edificios que actualmente están afectados y ver si se puede recuperar la provincia. Michael. Quería añadir, este bloque lo iniciamos con el tema de la inseguridad. Iba a preguntar eso justamente. ¿Cómo podemos atacar de frente los miembros de la sociedad civil y la empresa privada el tema de la inseguridad nosotros mismos, sin importar el gobierno? Con el chen-chen. Colón ahorita mismo no tiene chen-chen. El tema del desempleo está rampante y sonante. Lo dije, 11-12% por encima de la rata nacional. Si nosotros creáramos un corredor gastronómico, turístico, que involucre la ciudad de Colón, la carretera sus costas transísmica, la costa arriba y la costa abajo, que permita, y no requiere de tanta inversión en infraestructura, que empecemos, por decir un ejemplo, aprovechando lo que tiene el casco antiguo de la ciudad, que hay nuevos proyectos de malls, el Colón 2000 o lo que sea que haya ahí, más todo esto. No sé si se han leído, los que están viendo este programa, un libro llamado El arte de la guerra de Sun Tzu. En ese libro te establece que si tú quieres ganar la batalla, tú tienes que controlar el terreno. El terreno de Colón, del casco de la ciudad, solamente tiene 16 calles y 16 avenidas. Es la ciudad mejor tasada de Centroamérica. Y la pregunta es, ¿cómo no hemos podido encontrar una solución para el tema de la inseguridad en el casco de la ciudad? De esos videos que ves tú en redes sociales y que vemos todos, que la balacera y que todo lo demás. Ese no es el Colón esa no es la realidad, señores. Si nosotros comenzamos a tomarnos cuadrante por cuadrante, cuadra por cuadra, y comenzamos a embellecerlo nosotros mismos, obviamente con la ayuda del gobierno y todo lo demás, puede ser que el futuro de Colón se pueda explicar de una manera diferente. Ahora, la empresa privada entra y el gobierno obviamente apoya y la sociedad civil también apoya. Puede ser que poquito a poquito, en un par de años, comencemos a ver esa transformación que se requiere para inyectarle el chen-chen. Sí. Pero el chen-chen, señores, despierten. El chen-chen no está ahí. Y no hay una varita mágica que te va a hacer que el chen-chen aparezca. No, el chen-chen lo construimos nosotros mismos y nosotros mismos tenemos que cosecharlo y nosotros mismos tenemos que hacer que ese chen-chen funcione en Colón. ¿Qué esperas tú de los planes? Y esto ya para ir concluyendo. ¿Qué esperas tú de los planes que tienen que ejecutarse nuevamente desde los distintos aspectos de la empresa privada, como bien lo ha planteado Chen desde un inicio, desde el gobierno y desde las autoridades locales? Mira, yo tuve la oportunidad de viajar precisamente con Michael Chen a Medellín. Nosotros fuimos a Medellín hace unos años atrás, precisamente para entender cómo una ciudad como Medellín, que ahora mismo es la quinta revolución industrial, que tenía altos niveles de violencias, mucho peor que el casco de nuestra provincia de Colón, niveles de guerrillas, narcotráficos, ellos apostaron a algo, muy bien como lo dijo Michael, apostaron a la empresa privada y a la inteligencia y la tecnología, la inteligencia artificial y la tecnología. Colón tiene mucha más bonanza que Medellín.
Estamos en el Caribe, somos el casco mejor trazado, no de Centroamérica solamente, de Latinoamérica entero. Y por ende, nuestro Estado tiene que empezar a crear esos espacios precisamente para que estas empresas puedan ver a Colón como un atractivo, porque lo es. Pero no solamente un atractivo industrial, porque eso es lo que quieren hacer con Colón, industrializarlo y todo lo que está alrededor ya. Una economía dual, donde arriba hay riqueza y abajo hay precariedad. No puede ser que tú salgas de la zona franca más importante, la segunda zona franca más importante del mundo, y te encuentres con una provincia destruida. Es incongruente. Es por esa razón que yo apuesto a que nuestro gobierno se enfoque en invertir, porque si Medellín lo hizo con niveles de pobreza más grandes, con niveles de violencia más grandes, Colón lo puede hacer. Claro. Yo creo que es una cuestión meramente de voluntad. Diana. Bueno, hablemos de un tema que es bien importante. Colón necesita de todos, pero ya tenemos que poner de nuestra parte. La violencia tiene que parar. Mientras personas como Michael, como Santizo, como muchos influencers están tratando de atraer a la gente para que pierda el miedo aquí en Colón, otros ciudadanos con los pies están desbaratando todo. Nos quejamos que la ciudad está mal, que no hay dinero y se está tratando de hacer un tema comercial, incluso hasta las autoridades. Tenemos que ser más conscientes. Nosotros solamente nos podemos levantar. Primero, tenemos que pensar que revivirnos nos toca a nosotros. Ya la violencia tiene que parar. En un lugar donde hay miedo, no hay confianza. Y eso habla de los empleos. De los empleos habla y es los empleos que necesitamos. Tenemos que olvidarnos en parte un poco de lo que nos puede dar el gobierno, porque ya con tantos años que han pasado, los gobiernos no nos han cumplido, entonces ya tenemos que independizarnos de mente, sí, ¿verdad? Y quiero hacer un llamado de atención a mi gente. Nosotros no podemos perder la esencia, porque el que lleva a Colón se quiere quedar. No los espantemos, no demos miedo, porque el miedo aleja a las personas. Y tenemos que empezar a ayudarnos. Hay personas que están haciendo, Michael no tiene esa necesidad, pero sí, porque amamos y queremos a Colón con todo el alma, lo estamos haciendo. A las autoridades locales, dejen el conflicto. Estamos perdiendo tiempo en conflictos estériles. Hay que hacer un trabajo y eso lo podemos hacer todos. Ya olvidemos la política. Ustedes están en los puestos, hay que avanzar, hay que dejar la pelea. Los representantes necesitan contacto directo con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que da el dinero para hacer las obras. La alcaldía tiene que apoyar. Invitamos también a la alcaldía a que tenga más consideración con los pequeños empresarios. El tema de los impuestos, del aumento de los impuestos a un nivel de 49%, eso es matar lo poco que queda y crear más informalidad. Y no es que aquí que criticar, pero tenemos que mirar lo que estamos haciendo. No podemos matar lo poco que nos queda. Y eso va con las autoridades y va con la ciudadanía. Tenemos que ayudarnos, tenemos que levantarnos. Yo vine aquí también a pedir muchas cosas, porque siento que quiero venir y pedir que el gobierno se acerque más, porque Colón, sí es cierto, se habla de lo logístico y de lo económico, pero eso no permea en Colón. Michael. Un último mensaje. Tenemos dos opciones. Podemos ver a Colón como un problema, que no lo es, o podemos ver esos problemas como una oportunidad de mejora y transformar esos edificios en algo completamente espectacular, y la provincia entera, y la gente yo sé que va a acompañar. Señor presidente y todo su consejo de gabinete, ustedes tienen aquí la oportunidad de oro. Empresarios, también tenemos la oportunidad de oro, y sociedad civil, la oportunidad de platino para poder transformar a la mejor provincia de todo Panamá, que es Colón. Y voy a aprovechar para hacer una cuña. ¿Por qué? 16 y 17 de agosto, Sabores de Colón. Apoyen a sus emprendedores. Es una actividad sin fines de lucro en el Centro de Convenciones Amador, para que prueben esa comida de Colón y se lleven un poquitito de Colón a sus casas. Así que ya saben, y no puedo terminar esta intervención sin un arriba Colón. ¿Por qué hay que ir a Colón?
Colón ¿Por tiene, qué? Colón tiene absolutamente todo. Y como le acaba de decir Michael, tenemos gastronomía, tenemos playa. Las mejores playas del país están en Colón. ¿Por qué hay Estamos que en ir el a Caribe. Colón? Pero para Totalmente. eso necesitamos buenas carreteras. Así es, totalmente. totalmente. Y seguridad en la autopista. Total. Seguridad y iluminación. Necesitamos iluminación. Yo como foránea y que he tenido la oportunidad de ir por trabajo, pero la última vez que estuve con nuestro noticiero ayer, el año pasado, me quedo con algo. Hay que ir a Colón porque hay que contagiarse de esperanza. Mira, la gente de Colón no ha perdido la esperanza. No la ha perdido. Y me quedo con la anécdota de esta señora con la que conversé allí sentada en esa banca. Me fui en la tarde después que terminamos el noticiero y me quedé, pasé toda la tarde allí echando cuentos con la gente. Y me dice una señora que estaba desempleada, le digo, ¿cuánto tiempo tienes de estar desempleada? Y dice, 1 año, pero yo pronto voy a conseguir empleo. Así. Y lo dijo con esta convicción. Sí. Y de verdad que ella es el reflejo de la esperanza que han mantenido por muchos años los colonenses. Quiero agradecer a mis invitados, 3 protagonistas que por años han hecho los esfuerzos por cambiar el panorama de esta hermosa provincia. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, bueno, comparto, como siempre, la caricatura de Hilde y nuestras conclusiones. Sigan con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso en Radar y bueno, estamos listos ya para compartir la caricatura de Hilde. A ver, ¿en qué se ha inspirado Hilde? Y nos comparte este trazo. Bueno, se inspiró en uno de los temas que hemos abordado aquí en nuestro programa de Radar este domingo, el tema del agua. Bueno, este representa al de Tocumen, al de Pacón, al de Panamá Oeste, al de Arraiján, a los del interior del país, a los de Chiriquí, porque hasta de Chiriquí nos han escrito esta semana de que tienen problemas de distribución de agua. Aparece un panameño con la lengua afuera y hay un gran grifo. Horario dice martes a jueves, de 1 de la mañana a 3 de la mañana. No debería ser el 24/7, pregúntese panameño. Lógico que tiene que ser 24/7, pero bueno, señores, esa es la realidad de miles que se paran a la 1 de la madrugada a recoger agua porque es el horario en que pueden obtener este servicio de agua. Un tema que de verdad amerita de la atención de planes generales para poder solucionar el problema. Gracias, Hilde, por esas caricaturas. Voy a compartir de inmediato nuestras conclusiones de este programa y arranco con nuestro primer bloque porque luego de solicitar la disolución del SUNTRAC, el Ministerio de Trabajo tiene ahora la tarea de demostrar que la medida obedece no a un ataque frontal de este gobierno contra los sindicatos, sino a una revisión de la norma que busca garantizar que las organizaciones de trabajadores no se aparten del objetivo de velar por los derechos de los trabajadores. El derecho sindical es necesario, pero sin distorsiones, y esto también tendrán que revisarlos otras organizaciones sindicales. Pero también cada día son más frecuentes las protestas por falta de agua, producto de la poca planificación urbana en Panamá Oeste y en la capital. Las inversiones que se hagan por parte del IDAN no serán suficientes si no contamos con un diagnóstico real del problema y cómo ponemos orden en el crecimiento urbano. Cuidar de nuestros ríos también es urgente en este plan integral. Y finalizamos con Colón, que sigue esperando respuestas y planes concretos para una sociedad donde la mayoría ve con esperanza sacar el mejor de los provechos a esta región del país. Está probado que se requiere de planes del gobierno, pero también de la voluntad de su gente. Llegamos así a la parte final de Radar. Como siempre, gracias por la compañía. Les deseo un feliz domingo y nos vemos el próximo fin de semana.